Al estudiar las Escrituras se ve que el problema inicial del ser humano fue la desobediencia. La Biblia describe el pecado como la falta de obediencia a la ley. El hombre desobedeció a Dios y el problema inicial se relaciona con esta rebeldía. Debemos entender que la solución no se limita a perdonar al hombre por su rebeldía, sino que implica capacitarlo para que obedezca. Este es el centro de la obra, de la solución práctica que Jesús vino a ofrecernos, la restauración de la obediencia. Este es el tema de nuestra reflexión. Acompáñame y en unos minutos entenderemos mejor por medio de las Escrituras la lógica de esto. Hoy estoy en Ipatinga, aquí para traerte una palabra más a tu corazón. Es importante entender por medio de las Escrituras que no solo la caída inicial, el pecado original en el Edén fue la desobediencia, sino que a lo largo de la historia humana, Dios demuestra que el ser humano no puede obedecer. Así, hay un periodo que la Biblia define en el libro de Romanos como el tiempo desde Adán hasta Moisés. Desde Moisés, Dios revelaría su ley. Él daría estatutos claros, ordenanzas detalladas, no solo sobre los estándares morales, la forma de vivir en sociedad, sino también incluso acerca de los rituales religiosos y el culto a Dios. Pablo dice a los romanos que cuando se dio la ley, el pecado volvió a la vida, porque estamos presentando la construcción de la idea de la obediencia asociada al señorío de Jesús. Este es el tercero de una serie de 3 episodios, donde estamos construyendo esta visión de la obediencia a lo largo de las Escrituras relacionada con el señorío de Jesús. En Lucas 6:46 Jesús pregunta, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que digo? Él nos espera con la expectativa fundamental de que seamos obedientes. Romanos 14:9 dice que fue precisamente para esto que Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los muertos y de los vivos. Si Cristo muere y resucita para ser Señor, la obediencia es su esencia. Debemos comprender que esto no es un tema secundario ni marginal en la doctrina cristiana. Hemos declarado en episodios anteriores que la obediencia es el núcleo de la práctica de la vida cristiana. Pero presentamos en primer lugar en el primer episodio la visión general del señorío y cómo debemos practicar la obediencia como el núcleo de la vida cristiana. En el segundo episodio hablamos sobre el problema, cuál fue la caída, la desobediencia, y cómo esto se convirtió en un problema de naturaleza que corrompería a toda la humanidad. Ahora, en este tercer episodio, en la descripción, el enlace a videos anteriores. Si llegas aquí sin haber visto los primeros, te aconsejaría que primero veas los demás, porque este aquí tendrá mucho más sentido como una continuación lógica de un pensamiento construido que si lo ves solo, aunque tenga principio, medio y fin. Así que, dicho esto, es crucial entender la dinámica del pensamiento bíblico. El problema inicia con la desobediencia. La solución que Cristo viene a ofrecer no es solo eliminar la culpa y la condenación de la desobediencia cometida, es arreglar el problema. Desde el inicio, Dios esperaba obediencia. Su expectativa no ha cambiado. Cuando Jesús nos mandó a ser discípulos de todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Él continúa esperando que seamos obedientes. Jesús dice en Juan 14:21 que quien tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Él continúa esperando que observemos sus mandamientos. No obstante, la Biblia dice que desde Adán hasta Moisés, el pecado tuvo dominio. Desde Moisés, cuando tenemos la ley, la Biblia dice que el pecado se reavivó, es decir, mostró más su fuerza. Porque frente al mandamiento divino, el ser humano se manifiesta con una naturaleza rebelde. Es interesante ver que el libro de Hebreos menciona que incluso bajo la ley, el ser humano, al seguir los ritos de la ley, descubrió que era imposible que la ley perfeccionara a quien rinde culto. Entonces tenían perdón de pecados, pero no vivían transformación. La transformación es algo que encontrarás claramente señalado en el Nuevo Testamento. Y la pregunta es, ¿cuál es la esencia de la transformación? Básicamente es dejar de desobedecer para empezar a obedecer. Es dejar de ser similar al primer Adán
y transformarse en el último Adán. A menudo espiritualizamos el concepto de transformación y nos alejamos de su aspecto práctico, del eje central de todo esto, que trata sobre la obediencia. Así que al examinar el Nuevo Testamento, debemos comprender que más que simplemente ofrecer perdón por los pecados, el Señor quiere empoderarnos para que podamos dejar de pecar. Esa fue la palabra para la mujer sorprendida en adulterio. Jesús dijo: no te condeno, porque por los pecados pasados no hay más remedio que quitar la condena, y eso es más que perdón. Pero también dice: ve y no peques más. A menudo las personas presentan y etiquetan el mensaje de gracia solo con la primera parte de la declaración de Jesús. No te condeno, están dañando la gracia. Jesús hablaba a la misma persona. El mismo Jesús que decía: no te condeno por los pecados ya cometidos, ahora afirmaba: ¿puedes dejar de pecar? Si el pecado y la desobediencia eran resultados de la antigua naturaleza, es fundamental que comprendamos que la habilidad para obedecer está vinculada a la recepción de una nueva naturaleza. El profeta Jeremías, al anunciar los días en que Dios haría una nueva alianza con la casa de Israel, menciona en Jeremías 31:33: porque esta alianza que haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor, en sus mentes grabaré mis leyes y también las inscribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es uno de los muchos textos, incluyendo al profeta Ezequiel, que indican que la naturaleza de la nueva obra y la nueva alianza está vinculada a la capacidad de obedecer. Porque si la desobediencia era un problema de naturaleza, la obediencia sería posible gracias a recibir una nueva naturaleza. Recibir una nueva naturaleza es la consecuencia del nuevo nacimiento. 2 Pedro 1:4 afirma que podemos ser participantes de la naturaleza divina. Pedro 1:14-15 nos identifica como descendientes de la obediencia. No os amoldéis a las pasiones que teníais antes en vuestra ignorancia. En cambio, sed santos como el que os llamó es santo. Convertíos también en santos en toda vuestra conducta. Al hablar de desobediencia y obediencia, notamos en la Biblia que esto se conecta con el tema principal de la Escritura. Fíjate en lo que dice Pablo en Romanos 5:19. Por la desobediencia de un hombre que es Adán, muchos se volvieron pecadores. De igual manera, por la obediencia de uno solo, muchos serán justos. El Nuevo Testamento resalta la obediencia de Jesús. No solo dice que fue tentado en todo, sino que no pecó, lo que implica no desobedecer, y también resalta la obediencia. Hebreos dice que aprendió a obedecer por medio de lo que sufrió. No quiere decir que aprendió como si no supiera nada. Sin embargo, Filipenses sugieren que, a pesar de haber obedecido toda su vida, aprendió una dimensión que nunca había experimentado hasta su muerte. En hebreo se dice que ofreció con lágrimas un clamor intenso, súplicas por lo que podía salvarlo de la muerte. En Getsemaní, Jesús dice: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, como si estuviera pidiendo un plan B, una salida, pero al mismo tiempo que la sinceridad de expresar un deseo diferente. Él dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos damos cuenta de que aquí Jesús está entrando en un nivel profundo que Filipenses 2 dice que fue obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando habla de obediencia hasta la muerte, se refiere al último nivel. Este nivel solo lo ejercería Jesús en el momento de su muerte. ¿Por qué tanto énfasis? Porque así como Adán se convirtió en el modelo de la transgresión, de la desobediencia, que comunicó la naturaleza rebelde y pecadora a los hombres, Cristo es el ejemplo de obediencia que transmitiría su naturaleza y definiría su comportamiento como modelo para mí y para ti, tanto en carácter como en conducta. Es importante que reconozcamos que todo lo relacionado con el Evangelio, desde presentar el problema hasta llegar a la solución, transita y se mezcla con el tema de la obediencia. Así que al reconocer esto, debemos entender que el Evangelio requiere obediencia. Incluso en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 8, él menciona la venida de Jesús, pero hace un comentario interesante. Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder en llamas de fuego, tomando venganza contra los que no conocen a Dios y contra los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Algunos dicen que solo necesitas fe en el Evangelio. La Biblia dice que Dios se vengará de los desobedientes. Creer es obedecer. Estas cosas están unidas. Debemos entender que Dios nos da esto. No significa que al nacer de nuevo se reciba automáticamente una nueva naturaleza. Y quitó la vieja. La Biblia dice que debemos dejar atrás al viejo hombre y vestirnos del nuevo.
Comprender y apropiarnos de la nueva naturaleza, permitiendo que ésta nos dirija, es un reto. Forma parte de un proceso, pero tú y yo podemos lograrlo. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 3, que lo que la ley no pudo hacer, lo que era imposible para la ley, Dios lo hizo enviando a su Hijo. Jesús reveló la gracia. La Biblia dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia llegó a través de Jesús. Así que leemos este texto como lo que la ley no pudo hacer: transformar, perfeccionar a los hombres. La gracia vino a hacer esto. La gracia no solo proporciona perdón, sino transformación. Ella capacita. Una de las definiciones más claras de la gracia, al considerar su aplicación en el Nuevo Testamento, no es solo el favor que no merecemos, aunque eso también cuenta. Es una capacidad, una fuerza que empodera. La gracia actúa como una fuerza capacitadora para que obedezcamos. Necesitamos entender mejor esta doctrina bíblica. De lo contrario, nunca podremos corresponder a lo que Dios espera de nosotros. Podemos afirmar que hablamos de lo esencial, lo básico, lo fundamental de la expectativa divina y del plan de Dios para la humanidad. Así que entendamos que Cristo no solo vino a perdonar pecados ya cometidos, vino a restaurar la capacidad del hombre para obedecer, dándonos una nueva naturaleza y recursos mediante su Espíritu. La obra de su gracia nos permite andar en obediencia a su palabra. Que el Señor nos ayude a entender y a corresponder. Con estas verdades, oremos para que la mano del Señor nos guíe en este proceso de ajuste y alineación con su estándar. Del mensaje que se debió entender desde el principio, y termino repitiendo Romanos 14, 9. Era precisamente para esto que Cristo murió y volvió a la vida, para ser el Señor de muertos y vivos. La esencia del Señor es obediencia.